El, el título del sermón es Pero yo pensé. Pero yo pensé. Ese es el título del sermón. En capítulo 4 hemos visto la derrota en la guerra y los filisteos han ganado contra Israel. Y Israel cayó en depresión porque perdieron lo que para ellos fue lo más importante, que es el arca de Jehová, que ellos tenían colocado en el templo. Y el arca de Jehová para ellos fue súper importante porque representaba la presencia de Dios con ellos. Y la presencia de Dios significa poder de Dios, su protección y todo aquello. Pero ignoraron a Dios mucho y en esta guerra pensaron que vamos a traer el arca de Dios allí en la batalla y así Dios va a bendecirnos y protegernos y darnos la victoria, y no fue así. Cayeron en depresión y la esposa de Fineas estaba en medio de dar luz a un bebé y llamó la bebé Ichabod, que significa la gloria se ha ido. La gloria se ha ido, it's gone, ya no está. Entonces ellos perdieron como su conexión con Dios, su protección con Dios, el mismo Dios que han abandonado, el mismo Dios que han ignorado, pero de repente en medio de esta situación pidieron su ayuda y pensaron ellos que han perdido todo, porque dice en versículo 1 de nuestro texto en capítulo 5 que los filisteos, dice en versículo 1, capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ellos, los israelitas ya están no solamente con la derrota, pero sin este objeto que para ellos fue súper importante. ¿Qué es este arca de Jehová? Vamos a regresar para ver en Éxodo capítulo 25, a ver rápidamente qué significa esto. A lo mejor tú tienes lo que tú entiendes de Arca de Noé viene de Indiana Jones, de la película de Indiana Jones, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Por un parte es verdad lo que quiere decir la película, que es poderoso, que lleva poder. En un sentido sí, pero no, ¿vale? Éxodo 25 rápidamente y vamos a ver el propósito de esto y su significado. Éxodo 25, y vamos a leer en versículos, empezar en el versículo 10. Aquí la Biblia dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas veras de madera de acía, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Vamos a lanzar el versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente el otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2
querubines que están sobre el arca de testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces aquí vemos, significa Dios está diciendo, voy a bajar y voy a hablar con vosotros desde este objeto, el arca de Dios. Eso es significa la presencia, la conexión con Dios. Súper santo, súper importante, pero no es un ídolo. Esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es totalmente prohibido en el judaísmo tener objetos que representan a Dios. ¿Por qué? No hay ningún objeto que puede perfectamente representar a Dios. Esto solamente representada la presencia de Dios con ellos cuando han seguido todas las instrucciones a la letra de la ley. En su sitio, en su tiempo, en su momento, Dios iba a bajar y conectar con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, cuando Dios bajó, llenó el templo con su gloria, llenó el templo con el humo y con todo el espectáculo, una cosa gloriosa, porque Dios llenó el templo con su presencia. Es algo preciosísimo, pero todo a la orden de Dios. Entonces los filisteos pensaron, vamos a ver dos errores de cálculo. Número uno, por parte de Israel. Empezaron a tratar entre Éxodo 25 y donde estamos en 1 de Samuel, hay como 375 años, muchos años, y ya están tratando el arca de Jehová como un ídolo, como que tiene poder sí misma, como que el objeto es algo especial y que tiene poder. Entonces, por eso pensaron, vamos a llevar el objeto a la guerra y así tendremos nosotros el poder de Dios. Pero sacar a Dios fuera de su lugar y hacer las cosas a su manera. Y eso implica que no vas a tener la bendición de Dios o su poder en tu vida. No funciona así. Dios ha establecido el sistema, el propósito por este objeto y todo aquello. Pero los israelitas pensaron, vamos a traer este objeto a la guerra y así ganamos. Y cuando no funcionó, quedaron en shock. Pero ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios nos ha ayudado? ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Por qué Dios nos ha echado? ¿Por qué Dios está enfadado con nosotros? ¿Por qué Dios insultos y cuestiones, preguntas, dudas? ¿Y cuántos de nosotros tratamos a Dios igual? Hacemos una vida fuera de la Biblia, una vida antibíblica, una relación con Dios, pero basado en mi entendimiento de Él. Una vida que está contra la sabiduría de la Biblia y luego pienso y pregunto dónde está Dios y por qué Dios no está bendiciendo mi vida. Hermanos, si quieres la bendición de Dios, tienes que tener una vida bíblica alineada con la palabra de Dios. Eso es la vida que Dios pueda bendecir. Pero para simplemente decir, soy cristiano, voy a vivir como me da la gana y luego invocar el nombre de Jehová y luego pensar, pero ¿por qué Dios no me ha bendecido? Porque toda tu vida está fuera, está desconectada con la palabra de Dios. Eso fue el error de Israel. Están ignorando al Señor, no estaban siguiendo a Él, ni obedeciendo a Él, ni adorando a Él en su sitio, en la forma que ha explicado, y luego llevaron este objeto y quedaron en shock. Pero yo pensé que Dios iba a venir y bendecirnos. Eso fue su error. El error de cálculo de su parte fue de tener una vida contra la palabra de Dios y luego pensaron que Dios iba a bendecirles. Y no es así. Eso fue su grave error de cálculo. Luego, el error de los filisteos. Error número 2. Bueno, antes que continuamos, pero yo pensé, ese es el título del sermón, pero yo pensé, no importa todo lo que tú piensas acerca de Dios,
Es importante lo que la Biblia dice. No es mi conclusión, no es mi opinión, no es mi versión del cristianismo de Dios que importa. Es lo que la Biblia dice. Dios ha elegido su palabra, la forma en que Él ha revelado su ser, su forma, sus instrucciones a través de la Biblia. Eso es la única fuente que podemos confiar. No puedo confiar en mis sueños, en mis opiniones, en un ángel que vino para hablar conmigo. Todas esas cosas, lo siento, no tienen valor. Es solo la palabra de Dios que nos ayuda a entender quién es Dios. La Biblia es suficiente, es la suficiencia de las Escrituras. No mucho más y no mucho menos. Es solo la Biblia que nos ayuda a entender quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. El gran error de cálculo de parte de Israel fue de ignorar sus Escrituras, ignorar todo esto y sacar a Dios fuera de su lugar, pero luego pensar que Dios todavía me va a bendecir. Error de los israelitas. Tenían miedo antes, ¿recuerdas? Del arca. Cuando, en capítulo 4, vamos a volver a 1 de Samuel. En capítulo 4, tenían miedo de este objeto. Versículo 7 de capítulo 4. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Pero versículo 6 explícanos un poco más. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y tenían miedo antes. Y luego ganaron la victoria. Y dice la Biblia, sacaron el arca de Jehová. ¿Por qué? Si tenían miedo antes, ¿por qué ya de repente querían sacar el arca de Jehová? Y la respuesta es por su beneficio propio. Pensaron que es un tipo ídolo, lleva poder, y así podemos controlar y manipular el poder de Dios. Hermanos, nadie puede controlar a nuestro Señor. Nadie puede manipular al Señor. Él tiene que estar adorado de su manera, a su manera. Lo que Él nos ha instruido en la palabra de Dios. No es mi derecho inventar cómo vamos a adorar al Señor. Él nos ha dado las instrucciones en su palabra. Dios es Dios y Él es quien Él dice quién es. No podemos nosotros inventar cosas o vivir la vida cristiana según mis opiniones, lo que opino yo, lo que pienso yo, porque al final vas a ser como los israelitas, perdieron la guerra y dijeron, pero pensábamos que Dios iba a venir y rescatarnos, y la respuesta fue no. Pero el error de ellos, pensaron que la gloria se ha ido y no es así. Porque mira, capturaron el arca de Jehová, pero ¿qué pasó en campamento de ellos? Mira el resultado. Ya estamos en capítulo 5. Capturaron el arca de Jehová y lo llevaron a su templo de sus falsos dioses. Mira versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces, una vez más, tratando este objeto como ídolo, y luego quería colocar este ídolo al lado a su Dios, como que es un Dios más, como que quiero añadir esto a todo lo que creo. Eso no es el cristianismo, eso no es la fe. La Biblia dice, Dios es celoso, es solo Él que el cristiano puede adorar. Nadie más, nada más, ni objetos, ni ángeles, ni santos, ni rosario, ni cualquier otra cosa podemos nosotros adorar, solo el Señor. Es el objeto de mi amor, es el enfoque de mi corazón, es mi Señor, es Dios, Él es celoso. Entonces ellos hicieron el error de poner en un sentido Dios al lado de su falso Dios y mira el resultado.
Dice en versículo 3, y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Entonces, imagínate durante el día, el júbilo, la celebración a su falso Dios, que supuestamente pensaron que él ganó. Mira, nuestro Dios poderoso ganó contra los hebreos, ganó contra este Dios de Israel, y celebraron su Dios. Y cuando cerraron el templo, durante la noche, algo pasó. Eso, nosotros, hermanos, es un ejemplo aquí del Evangelio. Cuando el Evangelio entra en tu corazón, la gracia quita los falsos dioses. La gracia de Dios empieza a matar todos los falsos dioses que tenemos en el trono de nuestro corazón. Y no fue durante el júbilo o el espectáculo, fue en el silencio de la noche cuando la gracia de Dios está trabajando. Y cuando tú piensas que no hay solución, mira, la gracia de Dios es la respuesta para ti. Si tú no eres salvo hoy y tú tienes en el trono de tu corazón el ego o el ganancia o el dinero o lo que sea, el pecado, la gracia de Dios entra y la gracia de Dios mata el pecado de nuestros corazones. Él es más poderoso y Él trabaja en una forma sutil. La gracia de Dios, cuando entra en el corazón, mata el Dios que está sentado en el trono de tu corazón. Eso es la salvación, cuando entra la gracia en el corazón. Efesios capítulo 2, rápidamente, Efesios capítulo 2. Por eso celebramos a nuestro Señor, hermanos, celebramos la fe, porque no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios ha hecho en mi vida, es lo que Dios sigue obrando, haciendo en mi corazón, que me ayuda a quitar esos dioses, quitar esas cosas del trono de mi corazón y poner a Dios en su lugar, en su sitio de preeminencia, en su sitio de adoración. Es la gracia de Dios, no es mi esfuerzo, no es de mi poder, porque no soy capaz, pero la gracia de Dios, cuando entra, Él es quien tiene el poder para matar este ídolo, ese falso Dios en mi corazón. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio. Es que viene de Dios. No, por eso somos evangélicos y celebramos la gracia de Dios, que gracia de Dios no depende en mí, porque yo soy un miserable pecador y que hago mis fallos y soy incapaz de agradecer al Señor. Pero un día la gracia de Dios entró en mi corazón y hizo un cambio tremendo. Quitó del trono todo el orgullo, toda la arrogancia, todo el odio, todo el amor por el mundo, y Dios en su gracia quitó esto Dios, y ahora Él está sentado en el trono. Él es lo más importante, Él es lo más bonito, el más hermoso en mi vida. Es porque Él me dio, no es que he ganado, es no que merezco, no es que he dado una ofrenda, no es porque he llevado unos chicos a Bélica, qué sacrificio. No, es porque un día entró en mi corazón la gracia del Señor y Él cambió mi corazón para siempre. Y el mundo perdió su grandeza, el mundo perdió su belleza, el mundo perdió todo lo que es atractivo, y ahora veo el Evangelio lo más bonito, porque un día Él me dio su gracia. No es ganado, no es merecido, es por pura gracia que Él, dice la Biblia, Él os dio vida. Él dio vida un día, estaba muerto, recibió la gracia de Dios y tenía yo vida espiritual, vida en mi corazón. Ahora, en este templo muerto de su Dios falso, entró una representación de presencia de Dios, y allí, cuando entra la presencia de Dios, Él ya da vida. Hay algo pasando. Cerraron la puerta, pensaron, wow, qué culto a nuestro Asdod hemos dado, el más poderoso, el más glorioso. Y durante la noche, con las puertas cerradas, algo pasó. Sin ningún esfuerzo humano.
Llegaron en el mañana, abrieron la puerta y ahí estaba su Dios inclinándose al arca de Jehová. Eso es la gracia de Dios. Pastor, ¿qué hago con mi pecado? La gracia de Dios. Señor, pastor, Señor, ayúdame con una adicción. Señor, ayúdame con una cosa en mi vida. La gracia de Dios es la única solución. Nada menos y nada más. La gracia del Señor, que poner a Dios en el trono, adorar a Él, es la gracia que Él nos da. Seguimos en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira el versículo 2, pero ¿quién? Pero Dios. No dice, pero mi iglesia, pero mi ofrenda, pero mi esfuerzo, pero mi dedicación, pero mi decisión. Dice, pero Dios. Solo Dios. Estaba yo muerto en mis pecados, esclavo en mi carne, pero un día vino Dios a mi vida y Él me dio vida. Pero Dios me da libertad. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que con nos amó. No dice por vuestras ofrendas, por vuestro sacrificio. Dice por su gran amor y misericordia. Ya está. Y ahora tengo vida y por lo tanto quiero servir al Señor. Quiero obedecer a Él porque ya tengo vida. No es que estoy intentando tener vida espiritual. Ya lo tengo por el amor de Dios y por su misericordia. Y ahora tengo una lucha en mi corazón. Tengo una lucha interna. Mira, vamos a ver a 1 Samuel, ¿qué pasó? Qué tonto adorar a un Dios que tú tienes que ayudar. Este Dios cayó, este Dios estaba inclinándose en el suelo al arca de Jehová. Gracias, Michael. Y entraron y han visto el espectáculo. ¿Y qué tenían que hacer? Con su propia fuerza, remontar su Dios. Un Dios que tú tienes que traer, no puede traer a ti. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Él nos tiene en sus brazos. Él nos tiene en su mano. Él nos tiene en su protección, bajo sus alas. La Biblia dice, en su protección, un Dios poderoso. No tenemos que ayudar a este Dios, como aquí en 1 Samuel 5, versículo número 4, o versículo 3. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y mira esta parte. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que siempre queda un trozo del viejo hombre con nosotros. Siempre hay remanente del viejo hombre, de la vieja vida que teníamos antes. Siempre queda un parte. Pero la buena noticia es esto.
Esta vez cayó otra vez el falso Dios. ¿Y cuándo pasó esto? En el silencio de la noche. La gracia de Dios hace su mejor trabajo en momentos cuando tú puedes dedicar a Él. Es que nosotros estamos tan movidos, tan ocupados, siempre planeando, llenando huecos, que no tenemos tiempo para Dios. En momentos de silencio, en momentos de oración, en momentos dedicados a Él, Él hace una obra de su gracia en nuestros corazones. Pero la belleza de esta parte, hermanos, es esto, que ahora Dios ha quitado la cabeza y las manos del falso Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios ha quitado la belleza del otro Dios. Porque seguro, como todos los falsos dioses, lo han decorado hermoso. Lo han tenido como impresionante. Que cuando entras en el templo de Asdod y ves este Dios, que wow, qué impresionante, qué bonito, qué cosa tan fuerte, qué cosa que me causa sentir algo, pero ya falta la cabeza y falta sus manos. Eso es la gracia de Dios también, hermanos, en tu vida cristiana, que Dios te causa perder la atracción al mundo, que el mundo ya no es tan hermoso como antes, ya el pecado no es que tan atractivo, hermoso y bonito como antes. ¿Por qué? Porque al lado hay algo mucho más bonito, algo más hermoso, que es mi Señor, que es mi Jesús, que es mi salvación, que es la nueva vida. ¿Por qué quiero volver al viejo hombre cuando ya experimento en mi corazón el gozo y el amor y paz en el nuevo hombre que Dios me ha creado? Por eso, al lado, puedo ver la hermosura de mi Jesús y el mundo ya para mí es feo. Queda un trozo. Y eso es la lucha con nosotros. ¿Quién está sentado en el trono ahora? Porque ponemos Dios, quitamos. Ponemos, quitamos. Ponemos y quitamos. La lucha en la vida cristiana. Pero la gracia de Dios es poderosa para ayudarte a matar a este Dios falso, matar este pecado para que pierda su poder en tu vida, su belleza, su atracción. Porque pensando en Jesús, Él es mucho mejor. ¿Qué has ganado si llegas a tus metas como cristiano? Pero mientras esto, has convertido en la peor versión de ti mismo. Porque ya no está Dios sentado en el trono. Ya es el trabajo, ya es ganar, ya es subir, ya es ego, es orgullo, es cualquier cosa. Y mientras que algo más está en el trono, te conviertes en la peor versión de ti mismo. Y la pregunta es, ¿qué has ganado al final? Llegas a tus metas y te das cuenta, soy un cristiano que no tiene gozo. Soy un cristiano que no sirve a Dios. Soy un cristiano light. Soy un cristiano part-time. Soy un cristiano que solo aporta un poquito a la obra del Señor. Veo como Dios está bendiciendo a otros, pero no está bendiciendo a mí. Porque nosotros podemos ser como Israel y usar a Dios como un objeto, como un hilo, que Dios, fuera la Biblia, fuera su lugar, fuera su contexto, Él me puede ayudar a cumplir mis deseos y cumplir mis ideas y cumplir mis metas. En vez de decir, fuera todo, Señor, quiero rendir mi vida otra vez a ti, rendirme y estar, Señor, dispuesto a servirte, Señor, y amarte con todo mi corazón, que tú, Señor, estás sentado en el trono de mi corazón y que tú, en verdad, Señor, recibes el amor de mi corazón, mi adoración. Tú eres, Señor, mi primer amor. Tú, Señor, eres el gozo de mi corazón. Tú me das ilusión. Estas expresiones en español que he aprendido para mí fue gracioso en el principio, porque me dijeron,
Cuando he venido de Alemania, dice, oye, los españoles tienen mucha pasión. Entonces, claro, entre Alemania y España es como noche y día. Que aquí hay mucha pasión. Y dicen, cuando no les gusta algo, dice, mi vecina me enseñó esta expresión. Es que no me apasiona. No me apasiona. Yo pensé, qué gracioso la expresión. Si una galleta te da pasión, no, es que no me apasiona esta galleta. Bueno, ok. Aquí es mucha pasión. Y hermanos, podemos decir que Dios me apasiona. Me da ilusión. Es que no me da ilusión esta película. Ok, bueno. Pero en verdad es Dios que me da ilusión en mi corazón. En la mañana cuando me levanto, llego a la Biblia con anticipación, ilusión, pasión. ¿No recuerdas cuando estabas saliendo con tu novio, tu novia, y levantaste para verificar si han enviado un texto? Bueno, unos aquí ya no tenían texto en este momento de tu vida, pero bueno. Yo recuerdo esta pasión. Quiero ver, mensaje. Ilusión, pasión. Es así cuando llegamos a la Biblia. Porque Dios quiere comunicar contigo a través de la Biblia. Pero si Dios no está en el trono del corazón y no tenemos la ilusión y pasión, no vamos a estar leyendo la Biblia como antes. Es pregunta de quién está en el trono de tu corazón. Y la buena noticia es esto. La gracia de Dios es suficiente. Amén. Él te va a ayudar a quitar lo que sea. Que esta cosa puede convertir a ser algo feo en tus ojos. ¿Qué pasó al final con el arca de Jehová en el campo de los filisteos? Lo más deseado ha convertido en lo más despreciado. Porque por causa del arca de Noé, de arca de Jehová, arca de Noé es mañana, perdón. Dios envió tumores. Dios estaba trabajando. Mira, terminamos con esto. Israel dijeron que la gloria se ha ido. Pero mientras Dios estaba trabajando por ellos detrás del escenario, en silencio, en secreto, Dios estaba trabajando por Israel, luchando por ellos. Y luego los filisteos, como hemos leído con Israel, por su propia cuenta, querían devolver el arca de Jehová, no solamente a Israel, pero dijeron a su lugar. Es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Dios puede cambiar el corazón. El más borde, el más blasfemado, Dios puede cambiar este corazón. Él es tan poderoso para hacerlo. Mira, ellos con temblor y con temor dijeron, vamos a investigar cómo podemos devolver el arca de Jehová a su lugar correctamente, porque esto en verdad es el Dios más poderoso. Dios en ningún momento dejó de luchar por Israel, aunque ellos eran tontos, ignoraron de Él, y tú como cristiano, en ningún momento Dios deja de luchar por ti. Dios siempre está contigo, en las malas y en las buenas, en montañas y valles, en tormentas o en la playa. En todo momento Dios sigue luchando por ti en tu vida cristiana. Aunque nosotros somos tontos a veces fallamos, ignoramos al Señor, Él nunca deja de luchar por nosotros. Israel no tenía ninguna idea. Pensaron
qué vergüenza, qué lástima. La gloria se ha ido, pero mientras Dios estaba luchando por ellos. Y como vamos a ver en la semana que viene, un día, han visto de lejos, hay algo. ¿Qué es? Un espectáculo, una fila, unas vacas. Y han visto que llegó el arca de Jehová. Y los filisteos tenían temor y reverencia para Dios. Eso es el Dios de que estamos sirviendo. Él hace cosas que tú no tienes ninguna idea de lo que Él está haciendo. Y tú estás llorando, tú estás con ansiedad, tú estás pensando lo peor y de repente un día vas a ver la respuesta del Señor. Señor, ¿cómo has hecho esto? Señor, que nos han ganado. Señor, nos han destruido, nos han dejado con vergüenza. ¿Cómo es posible que ahora quieren devolver el arca de Jehová y quieren pedir perdón, quieren adorar a este Dios porque tienen miedo de esto? ¿Cómo es posible, Señor, que las cosas han cambiado? Tú sigues con fe. Dios va a cambiar las cosas, pero en su tiempo. En su tiempo. Es el Señor que nosotros estamos adorando. Tenemos que asegurar que Él está en el trono de nuestro corazón. Sigue el trozo del otro, pero tenemos que asegurar que Jehová está lo más bonito, lo más hermoso para nosotros. Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y ver y descubrir las joyas, la enseñanza, lo que nos dice, la paz, Señor, de entender esta mañana que si soy creyente, si soy salvo, tú siempre vas a estar conmigo. Y Señor, también si no soy salvo, si nunca he convertido, si nunca he recibido a Cristo como mi Salvador, que no es por fuerza o obras o por sacrificio, es por el sacrificio y la obra de Jesús, que ya está hecho. En esto, Señor, tengo que recibir tu gracia y abrir mi corazón, Señor, que tú entras, Señor, en mi corazón hoy y para destruir todos los ídolos, todo lo que es feo en mi vida, Señor, la ira, el odio, el orgullo, el egoísmo. Señor, que tú entras para destruir todo esto y llenar mi corazón con amor, con misericordia, con gracia. Ayúdanos, Señor, este día ser más como tú. Y, Señor, entender que aunque nosotros estamos con dudas, preguntas, ansiedad, tú estás trabajando detrás del escenario, haciendo cosas que no tenemos ninguna idea. A lo mejor, Señor, ya tienes elegido el otro lugar para nuestra iglesia y no tenemos ninguna idea. Tú tienes la respuesta, Señor, ya preparada. Solo tenemos que confiar en ti y que tú seas, Señor, el objeto de nuestro amor. Tú seas el enfoque de mi vida, Señor. Tú seas lo más gordo, lo más importante. Tú seas el plato principal de mi vida, Señor. Y, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a acercar más a ti y crecer en nuestro compromiso contigo. Y permitir que la gracia de tu gracia sigue obrando en nuestros corazones. Que trabajamos con tu gracia para quitar esos dioses falsos en nuestros corazones. Y
y que tú seas, Señor, elevado, adorado por el Dios quien eres. Un Dios tan maravilloso, tan poderoso. Los de nosotros que somos salvos, Señor, damos gracias esta mañana por la salvación que tenemos. Que un día, Señor, por tu misericordia y por tu amor, entraste en nuestros corazones. Hemos experimentado vida espiritual. Y Señor, gracias por esto. Sí, me gustaría hacer una pregunta sencilla antes que terminamos. Si hay alguien aquí, nunca has recibido a Cristo como tu Salvador. Jesús te llama. Jesús toca la puerta de tu corazón hoy. Hoy es tu momento. Nadie está mirando. Es entre tú y Dios. La iglesia no te puede salvar. Las buenas obras no te pueden salvar. Una ofrenda especial, un sacrificio tampoco. Solo Jesús, en su obra en la cruz, te puede salvar. Tienes que pedir, Señor, entra a mi corazón hoy con tu gracia. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname por fallar. Y Señor, perdóname por adorar a otros dioses. Señor, hoy me rindo, Señor, a ti. Hoy, Señor, pido perdón y confío en ti como mi único Salvador. Si hay alguien aquí esta mañana y tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, hoy es tu momento. Habla conmigo después del culto. No te sales de aquí sin confirmar esto. Es lo más importante de toda tu vida. Asegurar que eres salvo. Los demás, a lo mejor, piensas que Dios no es la pasión de tu corazón. No es la ilusión. No es lo que te da ánimo. Y a lo mejor tienes que pedir, Señor, ayúdame a regresar a ponerte en el trono de mi corazón. Tú, Señor, eres lo más hermoso. Sin Dios, wow, no puedo imaginar mi vida ahora sin el Señor. Andando perdido, una vida en ruinas, pero Dios me sacó. Dios me salvó. ¿Para qué? Para vivir para Él. Para experimentar su gracia en mi vida. La belleza de Él. Señor, bendice el resto de nuestro día, el resto de nuestro culto. Pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.